Es gratuita la educación porque es obligatoria. ¿Y por qué es obligatoria? Porque es un derecho social. Claro. Además, la educación debe ser científica y debe ser popular. Hay quienes dicen lo popular choca con lo científico. No, la educación debe ser científica y debe ser popular. Además debe ser democrática. Y el principio democrático de la educación tiene dos sentidos. Uno, ¿verdad?, que todo el mundo pueda acceder a la educación. Y dos, que todo el mundo tiene derecho a participar en la toma de decisiones en la educación. Eso no es un problema de la directora, eso no es un problema del maestro, eso no es un problema del supervisor, eso no es un problema del ministro. Es un problema de toda la sociedad. Y la sociedad tiene que prepararse para participar, para opinar en la educación. Y no puede ser Pedro, Luis, Juan, Antonio, sino que tenemos que organizarnos. ¿Ves? Cuando uno habla de las compatriotas que cocinan en la escuela, están organizadas en un movimiento, ¿verdad? Movimiento Fernanda Bolaño. Cocineras de la patria y cocineros de la patria. Y pueden opinar en la educación, tienen su derecho a opinar. No, que yo no tengo hijos en la escuela. ¿El Consejo Comunal tiene derecho a opinar? Sí. Así tenga hijo o no tenga hijo, porque la escuela pertenece a la comunidad. Entonces la comunidad organizada tiene que participar en la educación. Los padres que tienen sus hijos en la escuela tienen que participar en la educación. Los alumnos que estudian tienen que participar en la educación. ¿Está claro? Entonces se crean las organizaciones para eso y en ese marco entran los consejos educativos. Entonces la educación es derecho social, ¿verdad? Es obligatorio, es gratuita, es democrática, es popular, es científica y esos son los principios de la educación. Nosotros tenemos en los consejos educativos que conocer cuáles son los principios de la educación pública en Venezuela para defender la educación pública. Para defender la educación pública. ¿Está claro? Los principios. ¿Cuáles son las bases jurídicas y en qué se basa la organización de los consejos educativos? Ustedes dicen, bueno, la resolución. Ok, la resolución. Pero la resolución se basa, ¿verdad?, en una ley orgánica de educación y la ley se basa en una constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del 99, ¿verdad? Allí está, en el preámbulo de la Constitución, dice que nosotros vamos a construir una sociedad democrática, participativa, protagónica, ¿ok? La participación y el protagonismo del pueblo está definido. Y eso costó mucho. Mucha gente no entendía qué era la participación ni qué era el protagonismo. Hugo Chávez, nuestro presidente, estuvo allá en Canadá, en Quebec, en el encuentro de las Américas, de los presidentes, ¿verdad? Cuando Chávez planteó que la democracia en Venezuela era participativa y protagónica. Muchos decían que no. Muchos se opusieron. Se quedó solo Chávez, defendiendo la participación y el protagonismo. Cuando discutimos la Constitución, dijimos, ¿qué modelo de sociedad queremos nosotros? Queremos una sociedad democrática, participativa, protagónica, ¿verdad? Participativa y protagónica. Y antes teníamos una democracia participativa y protagónica, no. Nosotros teníamos una democracia formal. Teníamos una democracia fundamentalmente política, de elegir y ser elegidos. Tienes el derecho a elegir y a ser elegido, si es verdad. Y era una democracia donde hipotecábamos la participación y el protagonismo. ¿Por qué? Porque tú opinabas cuando votabas y tenías que esperar 3, 4 años, 5 años, lo que duraba el periodo en el que tú elegías para volver a votar. Y esa era tu participación. Era fundamentalmente política para elegir y tenías el derecho a ser elegido. Bueno, nosotros pasamos a tener una democracia participativa, protagónica, ¿verdad? Y eso está en la Constitución. ¿Dónde está en la Constitución? En el artículo 5 de la Constitución. En la Constitución del 61, que era la Constitución anterior, nosotros teníamos el artículo 4 y los maestros le decíamos a los muchachos, el artículo 4 se lo recitábamos a los muchachos, los maestros, yo me acuerdo, nosotros le decíamos, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio, a través de los órganos del poder público. Eso le decíamos nosotros los muchachos, con la Constitución del 61,
reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio. Y el cambio en la Constitución del 99 está en el artículo 5º, equivale al que era el 4º, y hay dos palabras que son clave. Dice, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce de manera directa por los mecanismos que establece esta Constitución y de manera indirecta a través del sufragio. Vean, ¿cuáles son los dos cambios que hay entre la Constitución del 99 y la del 61? Que aquella, ¿verdad?, que aquí se establece el carácter intransferible. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo no transfiere la soberanía. Antes yo iba a votar y dejaba la soberanía ahí y me iba sin soberanía. La transfería al órgano del poder público que yo estaba eligiendo. Estoy eligiendo un alcalde, transfiero mi soberanía al alcalde. Estoy eligiendo un diputado, transfiero mi soberanía al diputado. Estoy eligiendo un presidente, transfiero mi soberanía al presidente. Y me iba sin soberanía y venía después de 5 años y decía, dame mi soberanía que yo dejé aquí. Nosotros hipotecábamos la soberanía. ¿Ves? Ahora no, ahora yo voy, elijo, y me llevo mi soberanía en mi bolsillo. La soberanía anda conmigo, no la puedo transferir. Y yo la saco en cualquier momento. Cuando uno va a un revocatorio, uno está sacando la soberanía sin terminar el periodo, a mitad del periodo, pues eso se regula. ¿Ves? Entonces, el primer salto que dimos es el carácter intransferible de la soberanía. Y cuando ustedes van y se organizan en los consejos educativos para opinar de las decisiones que se tomen en la escuela, ustedes están ejerciendo su soberanía, porque la soberanía la tiene cada uno. Yo voy, inscribo a mi muchacho en la escuela y me voy, y vengo cuando vengan los exámenes. No, ¿por qué? Yo tengo que ir a la escuela y opinar todos los días y participar en las asambleas, cómo está funcionando la escuela. Tengo el derecho a opinar, con la conducción de la escuela, cómo se manifiesta la escuela. ¿Entiendes? Hacer recomendaciones, hacer aportes, planificar junto con los maestros para ver cómo cuidamos la escuela, cómo la mantenemos, qué orientaciones se dan, iniciativas que toman para que la escuela funcione y se engrandezca y se enriquezca. Ustedes pueden opinar sobre la forma como están educando a sus muchachos, ¿de acuerdo? Eso es el ejercicio de la soberanía que reside intransferiblemente en cada ciudadano y en cada ciudadana. Y nos toca a nosotros, en cada escenario, en cada espacio, cómo organizarnos para ejercer la soberanía. La soberanía no es solo política, no es solo que yo voy a elegir diputados, gobernadores, alcaldes, presidentes, no. Yo ejerzo mi soberanía en el terreno escolar, en el espacio educativo que es la escuela. Como la ejerzo en mi comunidad cuando yo elijo al consejo comunal o elijo un vocero de la comuna. ¿Está claro, camarada? Ese es el ejercicio de la soberanía. No es solo político, es de todos los días que tenemos que elegir. Nuestra soberanía la ejercemos, ¿de acuerdo? Cuando elegimos y organizamos en la escuela un consejo educativo, nosotros estamos, y eligiendo una vocería, nosotros estamos ejerciendo la soberanía que tenemos que ejercerla todos los días y en todos los espacios donde yo me encuentre. Ahora, yo no voy a actuar solamente como Pedro, como Juan, como Luis, siempre nos organizamos, ¿verdad? Hay que organizarse, los padres tienen que organizarse, los estudiantes tienen que organizarse. Cuando uno dice, la Organización Bolivariana Estudiantil, la OBE, estamos organizando a los estudiantes, ¿ven? Los consejos educativos, estamos organizando a toda la comunidad, ¿está claro? Y esa comunidad de consejos educativos pertenece a lo mejor un consejo comunal, es una organización dentro de un consejo comunal, o pertenece también a una comuna, ¿verdad? O a un consejo comunal. Son las formas de organización popular, lo que se llama el poder popular. ¿Qué es el poder popular? El pueblo organizado, donde vive, donde trabaja, ¿verdad? Con conciencia política, para saber quiénes son sus enemigos y quiénes son sus aliados. Y conciencia del deber social, para saber que nosotros no estamos solos. Nosotros no somos aislados, vivimos en comunidad. Y que en la comunidad debemos ayudar primero al que más necesita. Esa es la conciencia del deber social. Todos tenemos obligaciones para con los demás. Y mientras más pobre y más humilde sea una gente, más es mi obligación con él. Porque nosotros vivimos en comunidad. Nosotros somos como un pez. Entre el agua vivimos. Si me sacan del agua, se muere, ¿verdad?
se convierta en pescado. Nosotros, si nos sacan de la comunidad, no, también vamos a morir. Nosotros solo vivimos en comunidad. El hombre solo no vale nada, la mujer sola no vale nada. El hombre vale y la mujer vale en comunidad. Y en la comunidad, la felicidad no está en lo que se tenga. La felicidad la vamos a alcanzar en la forma como nos relacionemos en nuestra comunidad. Y uno se relaciona con la gente, con los demás, en base a los principios. A los principios. ¿Verdad? Si usted es individualista, si su principio fundamental y sus valores, los valores que tengamos, de acuerdo a los valores que tengamos, hay quienes creen que el valor fundamental es el tener. Y entonces matan por tener. ¿Verdad? El primer valor debe ser el ser. El ser. Nosotros somos seres humanos todos iguales. Los blancos, los negros, los altos, los chiquitos, los pobres, los ricos, los gordos, los flacos. Somos seres humanos igualitos. Y tenemos dignidad, todos. Entonces el primer valor